Seguramente te ha pasado. Estás de viaje o dando un paseo por la plaza mayor de tu ciudad y te plantas delante de la catedral. La miras de arriba abajo, dices ¡qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Le haces la foto de rigor. Y sigues andando. Y es una pena, porque te estás perdiendo la mejor parte. Estás mirando un libro abierto de par en par, pero nadie te ha enseñado el idioma en el que está escrito. Hoy vamos a solucionar eso. En este vídeo vamos a hacer un viaje monumental por toda la historia de España, pero no a través de fechas, batallas o tratados de reyes, sino a través de sus piedras. Vamos a repasar todos y cada uno de los estilos arquitectónicos, paso a paso, desde los más antiguos hasta los más modernos, y lo vamos a hacer paseando por las catedrales de vuestras ciudades, desgranando un montón de ejemplos reales. Te garantizo que cuando termines de escuchar este rato de charla, vas a salir a la calle con otros ojos. Vas a mirar una puerta, un ventanal o una columna, y vas a poder decir en qué siglo se levantó y qué estaba pasando en España en ese momento exacto. No te hablo de memorizar fechas como un loro. Te hablo de entender, de que cuando veas un arco redondo, un muro de 2 metros de grosor y una ventana enana que apenas deja entrar la luz, sepas inmediatamente que ahí hay miedo, que estás viendo a una España acorralada y en guerra, y de que cuando de repente veas un arco terminado en pico y unos ventanales gigantes llenos de cristales de colores, entiendas que la guerra quedó lejos, que hay dinero, que hay comercio y unas ganas tremendas de presumir. Porque esa es la regla de oro de todo lo que te voy a contar hoy. Las piedras no se apilan solas. Detrás de cada muro, de cada decisión de hacer una iglesia oscura como una cueva o luminosa como una linterna, hay una sociedad concreta con sus miedos, sus crisis, sus comerciantes y sus obispos. La arquitectura es, básicamente, historia congelada. Es la economía y la política de un momento hechas piedra. Y te aviso de una cosa desde ya, porque es lo que hace que recorrer las iglesias de España sea tan apasionante. Casi ninguna gran catedral española es de un solo estilo. Olvídate de eso. Lo normal es que una de estas moles se empezara a construir en el año 1200 y se diera por terminada, con suerte, en el 1700. 500 años de obras. Imagínate. Eso significa que empezaron unos señores con una idea, se murieron, vinieron sus nietos y la moda había cambiado. Luego se acabó el presupuesto. Hubo una peste. Décadas más tarde volvió a entrar dinero. Volvió a cambiar el gusto. Y al final lo que tienes en el centro de tu ciudad es un 1000 hojas histórico fascinante. Una nave principal puramente gótica, pero que tiene una fachada barroca pegada delante, un claustro románico en un lateral y una capilla renacentista metida con calzador en una esquina. Y ojo, eso no es un error ni una chapuza. Es la mayor riqueza que tenemos. Cada cicatriz del edificio te cuenta un siglo diferente. Una catedral bien mirada es como el tronco de esos árboles que tienes que cortar para contarles los anillos y saber qué inviernos fueron más duros. Solo que aquí no hace falta cortar nada, solo levantar la vista. Pero claro, para entender todo este puzzle de piedra y empezar nuestro recorrido, tenemos que ir a los cimientos. Y el principio de todo es, ¿qué demonios había en la península antes de que existiera nada parecido a una catedral? Porque esos templos inmensos no caen del cielo. Vienen de muy atrás, de una cadena infinita de artesanos construyendo encima de lo que dejaron los anteriores. Vamos a situarnos, porque antes de hablar de catedrales, antes incluso de hablar de iglesias románicas o góticas, tenemos que responder una pregunta fundamental. ¿De dónde demonios aprendieron a construir los hombres que levantaron esas moles de piedra? Y la respuesta es que no empezaron de cero. Ni mucho menos. Cada generación heredó algo de la anterior. Una técnica, una idea, una forma de levantar un arco o de cubrir un espacio. Las grandes catedrales españolas son el resultado de una cadena de conocimiento que lleva más de 1000 años transmitiéndose de unas manos a otras. Y el primer gran eslabón de esa cadena fue Roma. Durante siglos, lo que hoy es España fue Hispania, una de las joyas del Imperio Romano. Y los romanos eran, ante todo,
unos ingenieros monstruosamente buenos. Levantaron acueductos como el de Segovia, que sigue en pie 2000 años después sin una gota de mortero entre sus piedras. Construyeron teatros como el de Mérida, puentes, murallas, calzadas y ciudades enteras. Pero lo más importante no fueron los edificios que dejaron, fue el conocimiento. Los romanos enseñaron a Europa dos herramientas que van a aparecer una y otra vez a lo largo de toda esta historia. El arco de medio punto, ese arco redondo y perfecto que todos reconocemos al instante, y la bóveda, que no deja de ser una sucesión de arcos cubriendo un espacio. Apúntate bien esas dos ideas porque van a perseguirnos durante todo el viaje. Ese arco romano desaparecerá, volverá, se transformará y reaparecerá tantas veces que acabará convirtiéndose en una de las pistas más útiles para leer cualquier edificio histórico. Y aquí viene algo fascinante. Cuando el Imperio Romano se derrumba en el siglo V, Europa entra en una época mucho más inestable. Pero no todo desaparece de golpe. Parte de aquel conocimiento sobrevive. A la península llegan los visigodos, un pueblo germánico que establece su reino con capital en Toledo. Y aquí conviene romper un mito. Los visigodos no eran una banda de bárbaros incapaces de construir nada. De hecho, heredaron gran parte de la tradición romana y siguieron levantando edificios de piedra con una notable calidad técnica. Su rasgo más característico es un arco peculiar, diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Un arco que se cierra ligeramente por debajo del semicírculo perfecto, como una herradura. El famoso arco de herradura. La iglesia de San Juan de Baños, en Palencia, fundada por el rey Recesvinto en el año 661, es uno de los mejores ejemplos que conservamos. Y fíjate bien porque este detalle va a tener muchísimo recorrido. Ese arco visigodo, nacido en la España del siglo VII, será adoptado más tarde por los musulmanes y acabará convirtiéndose en una de las imágenes más reconocibles de Al-Ándalus. Porque en el año 711 ocurre uno de los grandes terremotos de nuestra historia. Los musulmanes cruzan el estrecho y en apenas unos años el reino visigodo se desploma. Y entonces la península se divide en dos mundos que convivirán, competirán e influirán mutuamente durante casi 800 años. Por un lado aparece Al-Ándalus, uno de los territorios más ricos, cultos y sofisticados de Europa. Una sociedad urbana conectada con el Mediterráneo y con Oriente, capaz de levantar maravillas como la mezquita de Córdoba, cuando buena parte del continente apenas estaba saliendo de la Alta Edad Media. Y por otro lado, allá arriba, refugiados entre las montañas del norte, quedan unos pequeños núcleos cristianos que sobreviven como pueden. Y es precisamente allí donde sucede algo extraordinario. Porque si alguien te dijera que uno de los edificios más refinados de la Europa del siglo IX fue construido por un pequeño reino arrinconado en Asturias, probablemente no le creerías. Y sin embargo es verdad. Es lo que llamamos arte prerrománico asturiano. La joya absoluta es Santa María del Naranco, en las afueras de Oviedo. Y atención a este dato porque suele sorprender muchísimo. Ese edificio ni siquiera nació como iglesia. Se construyó hacia el año 848 como palacio de recreo del rey Ramiro I, una especie de residencia destinada al ocio y al descanso. Y lo asombroso es su calidad técnica. Tiene bóvedas de cañón reforzadas por arcos, una decoración exquisita y unas soluciones constructivas que parecen impropias de un reino tan pequeño y aislado. De hecho, muchos historiadores siguen viendo en el prerrománico asturiano una de las grandes anomalías de la arquitectura europea. Porque sencillamente no debería existir, o al menos no con ese nivel. Pero aún falta una pieza más para completar este rompecabezas. Los mozárabes, cristianos que vivían bajo dominio musulmán y que por distintos motivos acababan emigrando hacia los territorios cristianos del norte. Y con ellos viajaban también las ideas, porque la arquitectura no se mueve sola, se mueve dentro de la cabeza de las personas. Aquellos mozárabes habían vivido rodeados de mezquitas, palacios y artesanos musulmanes. Habían aprendido nuevas formas de construir,
nuevas decoraciones y nuevas maneras de entender el espacio. Cuando levantan sus iglesias en territorio cristiano, todo eso aparece reflejado en la piedra. Por eso encontramos edificios como San Miguel de Escalada, en León, construido a comienzos del siglo X. Lo miras y ves una galería de arcos de herradura que parece inspirada directamente en Córdoba. Pero resulta que estás delante de una iglesia cristiana. Y aquí aparece una de las claves de todo este vídeo. La mezcla. Mucho antes del mudéjar. Mucho antes de Toledo como ciudad de las tres culturas. Mucho antes de las grandes catedrales medievales. La mezcla ya estaba ocurriendo. Los estilos se copiaban, se transformaban y se contaminaban unos a otros desde el principio. Por eso las catedrales españolas son tan fascinantes, porque no nacen de una única tradición. Nacen del encuentro entre muchas. Así que quédate con esta imagen. Una península dividida en dos grandes mundos. Un sur rico, urbano y sofisticado. Un norte cristiano más pobre, más pequeño y permanentemente en guerra. Arquitectos heredando ideas romanas. Visigodos conservando tradiciones antiguas. Musulmanes perfeccionando técnicas. Mozárabes transportando influencias de un lado a otro. Todos están aportando piezas al mismo puzzle. Y cuando esas piezas empiecen a encajar, cuando el norte cristiano gane fuerza y necesite llenar el territorio de iglesias capaces de impresionar, proteger y enseñar, nacerá el primer gran estilo que va a cubrir España de piedra. El románico. Y para entender el románico tienes que entender una palabra: miedo. Pero también otra: camino. Porque estas dos cosas, el miedo y el camino, explican prácticamente todo lo que vas a ver en una iglesia románica. Estamos en los siglos XI y XII. La España cristiana del norte ya no es aquel reducto asustado de Asturias. Ahora hay reinos más fuertes: León, Castilla, Navarra, Aragón, los condados catalanes, y todos están empujando hacia el sur, quitándole territorio a Al-Ándalus poco a poco. Es la reconquista en marcha. Pero ojo, esto no es una España de paz y prosperidad. Esto es una sociedad de frontera, una sociedad militarizada hasta los dientes, donde la vida es dura, corta y peligrosa. Y la arquitectura te lo cuenta sin que nadie te lo explique. Porque, ¿cómo es una iglesia románica? Mira sus muros. Son gruesos, enormes, macizos. Paredes que pueden tener 1 o 2 metros de espesor. Parecen las de un castillo y no es casualidad, porque muchas veces hacían las dos funciones. Eran lugar de culto y refugio. Y aquí viene la parte clave, la que tienes que entender de verdad. Esos muros tan gordos no son un capricho, ni es que les sobrara la piedra. Es un problema técnico puro y duro. El románico cubre sus iglesias con bóveda de piedra, la bóveda de cañón, que es como un túnel de piedra encima de tu cabeza. Y esa bóveda pesa una barbaridad. Toneladas y toneladas de piedra que empujan hacia abajo y sobre todo hacia los lados, intentando abrir las paredes como cuando aprietas un melón. La única solución que tenían entonces: muros bestiales que aguanten ese empuje. Y si el muro tiene que ser grueso y fuerte, no le puedes hacer agujeros grandes, porque cada ventana es un punto débil. ¿Resultado? Ventanas pequeñas, pocas y muy estrechas. Y por eso entras en una iglesia románica y está oscura. Penumbra, esa luz tenue, recogida, casi de cueva. Mucha gente piensa que esa oscuridad es un fallo, que es que no sabían iluminar. Pues no, esa oscuridad encaja perfectamente con la mentalidad de la época. Una sociedad temerosa de Dios, donde el templo es un lugar de misterio, de recogimiento, donde entras desde la luz cegadora de la calle a esta penumbra y sientes que has cruzado a otro mundo. La arquitectura del miedo, sí, pero también la arquitectura del misterio sagrado. Todo cuadra. El muro grueso te protege del enemigo y la penumbra te mete en el más allá. Y el arco, fíjate siempre en el arco, porque es tu mejor pista. El arco románico es de medio punto, redondo, semicircular. El mismo que te dejaron los romanos 1000 años antes. De ahí el nombre, románico, arte derivado de lo romano.
Cuando veas una portada con arcos redondos, uno dentro de otro, en degradado, lo que llamamos arquivoltas, y columnas con capiteles llenos de bichos, monstruos, escenas de la Biblia talladas, estás ante el románico. Y esos capiteles esculpidos tenían una función muy concreta, eran la tele de la época. La gente no sabía leer, así que les contabas la Biblia, el infierno, los pecados, en piedra, para que lo entendieran de un vistazo. Un cómic medieval en las columnas. Ahora, lo del camino. El Camino de Santiago. Esto es fundamental, porque sin el camino el románico español no se entiende. A partir del siglo IX corre por toda Europa la noticia de que en un rincón de Galicia se ha descubierto la tumba del apóstol Santiago. Y empieza a llegar gente, pero no un goteo, no, una autopista humana. Decenas de miles de peregrinos al año cruzando los Pirineos y atravesando el norte de la península de este a oeste, Camino de Compostela. Y esa gente necesita iglesias donde rezar, monasterios donde dormir, hospitales donde curarse. El camino se convierte en una arteria por la que no solo circulan peregrinos, sino también dinero, ideas, modas y sobre todo, equipos de canteros y maestros de obra franceses que van dejando iglesias a lo largo de toda la ruta. El románico entra en España por ahí, por el camino, como quien entra por una autopista. Y déjame que te lleve a ejemplos concretos, porque aquí es donde se ve todo. La Catedral de Jaca, en Huesca. Es de finales del siglo XI. Se empieza hacia 1076 bajo el rey Sancho Ramírez y es una de las primeras grandes iglesias románicas de la península, justo en plena ruta hacia Santiago por el lado aragonés. Ahí tienes el románico en estado casi puro. Y fíjate en un detalle precioso de Jaca, el ajedrezado jaqués, una cenefa tallada con forma de tablero de ajedrez que recorre los muros y que se hizo tan famosa que la copiaron por todo el camino. Una moda que se expande exactamente igual que hoy. Otro ejemplo brutal, la Catedral de Zamora. Se construye sobre todo en el siglo XII, hacia 1150 en adelante, y tiene un elemento que te va a dejar con la boca abierta, su cimborrio. El cimborrio es la torre que se levanta sobre el crucero, sobre el punto donde se cruzan las naves de la iglesia. Y el de Zamora es una cúpula con escamas de piedra que parece sacada directamente de Bizancio, del mundo oriental. ¿Cómo llega eso a Zamora? Pues otra vez, ideas que viajan, gente que ha visto cosas en Oriente, en las cruzadas, y las trae. La piedra viaja con las personas. Y por supuesto, el destino final, Santiago de Compostela. La catedral que conocemos se empieza a levantar hacia 1075. Y aquí quiero que retengas una cosa, porque la vamos a necesitar mucho más adelante. La Catedral de Santiago es, en su corazón, en su estructura interior, una iglesia románica magnífica, de las mejores de Europa. Cuando entras y caminas por su interior, por esas naves de piedra con sus arcos de medio punto y sus bóvedas, estás caminando por el siglo XII. Y dentro está el Pórtico de la Gloria, que talla el maestro Mateo y que se termina hacia 1188, una de las cumbres absolutas de la escultura románica del planeta, con esos personajes que ya empiezan a sonreír, a tener gestos humanos, algo rarísimo para la época. Quédate con esto, con que Santiago por dentro es románico, porque cuando lleguemos al barroco vas a entender uno de los mayores choques visuales de toda España, y te va a encantar. Y mientras todo esto pasa arriba, en el norte cristiano, no te olvides de lo que sigue habiendo abajo, en el sur. En Al-Ándalus se está construyendo a otro nivel. La mezquita de Córdoba con su bosque infinito de columnas y sus arcos rojos y blancos a franjas. La Giralda de Sevilla, que nace como alminar, como torre de una mezquita, a finales del siglo XII. Mientras los cristianos hacen sus iglesias robustas y oscuras, los musulmanes levantan espacios de una sofisticación que dejaba helados a los del norte. Y esto importa muchísimo, porque cuando los cristianos vayan conquistando esas ciudades y esos territorios, no van a tirar esos edificios. Los van a aprovechar, los van a transformar en catedrales, o lo que es mejor, van a contratar a los albañiles y carpinteros musulmanes
los alarifes, porque sabían trabajar los materiales baratos como nadie. De ahí nace el arte mudéjar. Y párate aquí un segundo porque el mudéjar es el único estilo arquitectónico exclusivo y 100% nuestro, de la península ibérica. No lo vas a ver en Francia, ni en Alemania, ni en Italia. Es, básicamente, hacer arquitectura cristiana pero con técnicas y mano de obra musulmana. En vez de grandes bloques de piedra que eran carísimos, usan ladrillo. En vez de bóvedas pesadas, hacen unos techos de madera labrada impresionantes, los artesonados. Y decoran con yeso y con cerámica vidriada. Si vas a Teruel, por ejemplo, te encuentras con sus famosas torres mudéjares. Las miras y parecen minaretes musulmanes forrados de cerámica verde y blanca, pero resulta que son campanarios de iglesias cristianas. O entras a un templo en Toledo o en Zaragoza, miras al techo y parece que estás en un salón de la Alhambra. Es el arte de los vencidos trabajando para los vencedores, creando una belleza mestiza única en el mundo. Otra pieza clave para ese puzzle histórico del que venimos hablando. Pero la sociedad no se queda quieta. A medida que avanzan los siglos XII y XIII, algo empieza a cambiar en Europa y en España. La reconquista va ganando, las fronteras se alejan hacia el sur, las ciudades del norte ya no están en peligro constante. Y cuando dejas de tener miedo, cuando empiezas a tener ciudades tranquilas, mercados, comerciantes que ganan dinero, gremios de artesanos, cambia todo, cambia lo que la gente quiere. Y de repente esas iglesias oscuras, macizas, de fortaleza, empiezan a parecer antiguas, pesadas, pasadas de moda. La gente nueva, la de las ciudades con dinero, quiere otra cosa. Quiere luz, quiere altura, quiere presumir. Y para conseguir eso, va a hacer falta una revolución técnica que va a poner el mundo patas arriba y que va a permitir hacer algo que en tiempos del románico habría sido literalmente imposible: vaciar los muros y tocar el cielo. Esa revolución tiene nombre, y es el gótico. Y para que entiendas la magnitud del salto, quédate con una imagen. El románico es un señor fuerte y bajito, con la espalda ancha, aguantando un peso a pulso. El gótico es un bailarín, alto, esbelto, que sostiene ese mismo peso pero con una técnica tan inteligente que parece que no le cuesta nada. Es el mismo problema, aguantar una bóveda de piedra que pesa toneladas, resuelto de una manera radicalmente distinta. Y resolver ese problema lo cambió absolutamente todo. Pero antes de la piedra, la sociedad. Porque como siempre, el edificio es el reflejo de la gente. ¿Qué ha pasado entre el románico y el gótico? Pues que España ha dado un cambio brutal. Estamos entrando en el siglo XIII, y la reconquista va viento en popa. Fernando III, el Rey Santo, conquista Córdoba en 1236 y Sevilla en 1248. De repente la frontera está lejísimos, allá por el sur, y las ciudades del centro y del norte, que antes vivían con la espada al cinto, ahora viven tranquilas. Y cuando hay paz, hay comercio. Y cuando hay comercio, hay dinero. Aparece una clase social nueva, la burguesía, los comerciantes, los artesanos agrupados en gremios, gente que vive en la ciudad, el burgo, y que tiene los bolsillos llenos. Ya no es solo el rey y el obispo los que mandan. Ahora la ciudad entera tiene orgullo, tiene caja, y quiere demostrarlo. ¿Y cómo demuestras tu poder y tu riqueza en el siglo XIII? Construyendo la catedral más grande, más alta y más luminosa que puedas. La catedral se convierte en el orgullo de la ciudad, en su tarjeta de presentación, en su rascacielos. Y aquí empieza una de las cosas más divertidas y más humanas de toda esta historia: la competición. Las ciudades se picaban entre ellas. Literalmente, que si la tuya mide 40 metros de alto, la mía 42. Una carrera por tocar el cielo, mitad fervor religioso, mitad orgullo de campanario, mitad marketing puro y duro para atraer peregrinos, comercio y prestigio. Ahora sí, la técnica, porque es lo que hace posible todo lo demás, y es más sencillo de entender de lo que parece. El románico, ya lo vimos,
aguantaba el peso de la bóveda con muros gruesos por todas partes, repartiendo el empuje a lo largo de toda la pared. El gótico hace algo genial. Concentra todo ese peso en puntos concretos, en pilares, y deja el resto del muro libre. ¿Y cómo lo consigue? Con 3 inventos que van siempre juntos. Primero, el arco apuntado, el arco en pico, terminado en punta. Esto no es decoración, es física. Un arco redondo, de medio punto, empuja mucho hacia los lados. Un arco apuntado canaliza el peso mucho más hacia abajo, en vertical, y empuja menos hacia los costados. Eso ya te permite subir más alto con menos esfuerzo. Segundo, la bóveda de crucería. En vez de aquel túnel macizo de piedra del románico, ahora cruzas unos nervios de piedra, como un esqueleto, como las costillas de un paraguas, y rellenas los huecos entre nervios con piedra mucho más ligera. Todo el peso baja canalizado por esos nervios hasta los pilares. Y tercero, y este es el truco maestro, el arbotante. Mira una catedral gótica por fuera y verás unos arcos de piedra que salen volando desde lo alto de la nave hasta unos contrafuertes plantados en el suelo, separados del edificio. Esos arcos voladores son los arbotantes, y lo que hacen es recoger el empuje que sale de la bóveda por arriba y llevárselo hacia afuera, hasta esos pilares exteriores, hasta el suelo. Es como si pusieras a alguien fuera del edificio empujando la pared hacia adentro para que no se caiga. Toda la fuerza sacada fuera. ¿Y sabes lo que significa todo esto junto? Significa que el muro ya no tiene que aguantar nada. El peso lo llevan los pilares y los arbotantes. El muro se queda sin función, es solo un relleno entre columnas. ¿Y qué haces con un muro que ya no sostiene nada? Lo agujereas, lo vacías, quitas piedra y pones ventanas. Ventanas enormes. Y como son una iglesia, esas ventanas las llenas de vidrio de colores, las vidrieras, con escenas de la Biblia y de los santos. Por eso entras en una catedral gótica, y al revés que en el románico, te inunda la luz. Una luz teñida de azules, rojos y dorados que cae desde lo alto. Para la gente del siglo XIII, entrar ahí debía ser como entrar en el cielo en la tierra. Pasamos de la cueva oscura del miedo a la caja de luz de la prosperidad. Y todo por unos arcos en punta y unos arbotantes. La técnica es teología, la técnica es economía. Vamos a los ejemplos, que es donde se disfruta. La Catedral de Burgos se empieza en 1221, impulsada por el obispo Mauricio y el rey Fernando III, ese mismo que conquistaba Andalucía. Es de las primeras catedrales góticas puras de España, hecha a la francesa, con artistas que conocían lo que se estaba haciendo en Francia, que era el epicentro del gótico. Y aquí, ojo, esa mezcla de épocas otra vez, porque Burgos es un ejemplo de manual. El cuerpo es gótico del XIII, pero sus famosas agujas caladas, esas 2 torres que parecen de encaje de piedra, son del siglo XV. Las hace un maestro alemán, Juan de Colonia, en gótico ya muy tardío y florido. Y el cimborrio del centro es todavía posterior, ya con detalles renacentistas. O sea, en una sola catedral, mirando hacia arriba, estás viendo 300 años de modas distintas apiladas. Y eso es lo normal, no la excepción. Pero si hay una catedral que es la pura definición de lo que el gótico quería conseguir, esa es la de León. Se construye sobre todo en la segunda mitad del siglo XIII. Y los maestros que la levantan, gente como el maestro Enrique, que por cierto trabajó también en Burgos, llevan la idea del muro de cristal al extremo absoluto. La Catedral de León tiene casi 1800 metros cuadrados de vidrieras. Es una barbaridad. Entras ahí y prácticamente no hay pared. Todo es vidrio de colores. Es una jaula de luz. Tanto vaciaron el muro, que a lo largo de los siglos el edificio ha tenido problemas serios de estabilidad. Ha estado a punto de venirse abajo más de una vez y han tenido que reforzarla. Apuraron tanto la técnica que casi se pasan de frenada. Es el gótico llevado al límite de lo físicamente posible, la apuesta más arriesgada y más luminosa de todas. Y luego está Toledo, que es otra historia preciosa. Su catedral se empieza en 1227.
también con Fernando III detrás, sobre el solar de la antigua mezquita mayor de la ciudad, que a su vez estaba sobre una iglesia visigoda. ¿Ves cómo se construye siempre encima de lo anterior? Toledo es gótica, sí, pero con un sabor especial, más ancha, más maciza que las francesas, y con muchísima influencia local, con elementos mudéjares, con esa mezcla de culturas cristiana, musulmana y judía que era Toledo. Y dentro guarda una de las locuras más alucinantes del arte español, el transparente, pero eso es ya barroco del XVIII, y a esa joya llegaremos a su debido tiempo, que no quiero adelantarme. Y antes de cerrar el gótico, tengo que llevarte al Mediterráneo, porque el gótico no fue igual en toda España, y esto mucha gente no lo sabe. En la Corona de Aragón, en Cataluña, Valencia y las Baleares, se desarrolla un gótico distinto, con personalidad propia. Mientras el gótico del norte, el castellano, busca la altura, la verticalidad, picar hacia arriba, el gótico mediterráneo busca otra cosa, busca la anchura, la amplitud, espacios diáfanos, horizontales, muros más sobrios y desnudos, menos picudos, más mediterráneos en su sobriedad. Y el ejemplo bestial es la Catedral de Palma de Mallorca, la Seu. Se empieza a construir hacia 1300, después de que Jaime I conquistara la isla a los musulmanes. Y tiene las columnas más altas y esbeltas de todo el gótico europeo, unas columnas finísimas de casi 22 metros que sostienen una de las naves más anchas que se construyeron jamás. Está al lado del mar, y cuando el sol entra por su rosetón, uno de los más grandes del mundo gótico, proyecta la luz de colores sobre la piedra de una forma que quita el sentido. Es la prueba de que el gótico no era una receta única, sino una idea que cada sociedad adaptó a su carácter, a su clima y a su bolsillo. Y así, picando cada vez más alto, vaciando cada vez más los muros, llenándolo todo de luz y de pináculos y de adornos cada vez más recargados, el gótico llega, en el siglo XV, a su punto máximo. Y empieza a pasar algo. Tanto adorno, tanta filigrana, tanta piedra calada como encaje, que el estilo casi se devora a sí mismo. Es lo que se llama el gótico flamígero, de llamas, por esas formas retorcidas como fuego. Y en España, esta locura decorativa final tiene un nombre propio fundamental, el gótico isabelino. Es el estilo de los reyes católicos. El broche de oro de nuestra Edad Media. Sigue teniendo estructura gótica, sí, pero las paredes se cubren con una decoración brutal, casi obsesiva. Se llenan de escudos gigantes de los reyes, de yugos, de flechas, de bolas, de águilas y de detalles que traen los artistas de Flandes mezclados con lo que hacían nuestros artesanos mudéjares. Todo a la vez. Es pura propaganda tallada en piedra para decir quién manda. No les dio tiempo a levantar catedrales nuevas completas en este estilo, pero nos dejaron maravillas como el monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, que Isabel mandó construir para que fuera su panteón, o la capilla real pegada a la Catedral de Granada, donde finalmente descansan. Entras ahí y ves que la piedra casi parece un bordado. Y justo cuando el gótico está en su momento más exagerado, más barroco antes del barroco, en España va a pasar algo enorme, algo que va a cambiar la mentalidad del país entero, y con ella, su manera de construir. Se va a acabar la Edad Media. Van a llegar dos reyes que se casan y unen sus coronas. Se va a tomar Granada. Se va a descubrir un continente entero al otro lado del mar. Y de Italia va a soplar un viento nuevo que va a mandar a paseo el pico gótico para recuperar. Fíjate qué vuelta da la vida, las viejas ideas de los romanos. La proporción, la simetría, la razón. El arco redondo está a punto de volver. Y vuelve por la puerta grande, porque vuelve de la mano de un imperio. Estamos a finales del siglo XV, y se juntan en muy pocos años una serie de cosas que transforman España de arriba abajo. En 1469 se casan Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, y unen las dos grandes coronas de la península. En 1492 pasa todo a la vez, como si el calendario se hubiera vuelto loco. Cae Granada,
el último reino musulmán, y se acaban casi 800 años de reconquista. Ese mismo año Colón llega a América. Y ese mismo año se expulsa a los judíos. De golpe, España deja de ser un puñado de reinos medievales en guerra y se convierte en la primera potencia mundial, con un imperio que pronto no tendrá fin a la vista. Y una potencia así, ¿cómo quiere construir? Pues ya no quiere las filigranas medievales, esos picos góticos que de repente huelen a antiguo, a Edad Media superada. Lo que llega de Italia, donde había estallado el Renacimiento, es una idea completamente distinta y en el fondo muy soberbia. Recuperar la grandeza de la antigua Roma, de la antigüedad clásica. Volver a la razón, a las matemáticas, a la proporción, a la armonía. El hombre ya no es ese ser temeroso y diminuto del románico, encogido ante un Dios terrible. Ahora el hombre es la medida de todas las cosas, un ser racional, orgulloso, que mira al mundo de frente. Y la arquitectura cambia con esa cabeza nueva. ¿Y cómo lo notas tú a simple vista cuando estás delante de un edificio? Muy fácil, olvídate del pico. Vuelve el arco de medio punto, el arco redondo de los romanos, que llevaba siglos arrinconado. Vuelven las columnas clásicas, esas de los templos griegos y romanos, con sus capiteles ordenados, el dórico más sobrio abajo, el jónico con sus volutas, el corintio con sus hojas. Vuelve la simetría absoluta, la sensación de calma, de equilibrio, de que todo está medido y en su sitio. Si el gótico te empujaba la mirada hacia arriba, hacia el cielo, el Renacimiento te planta delante una fachada serena, horizontal, equilibrada, que te transmite orden y razón. Pasamos de la fe que se eleva a la razón que se ordena. Pero atención, aquí pasa una cosa muy española y muy divertida que tienes que entender. El Renacimiento no entra de golpe ni limpio. Entra mezclándose como todo aquí. Y la primera forma que toma es un estilo precioso que se llama plateresco. ¿Por qué plateresco? Porque las fachadas se llenan de una decoración finísima, menuda, tallada en la piedra como si fuera el trabajo de un orfebre, de un platero trabajando la plata. Lo curioso del plateresco es que la estructura de debajo todavía es medio gótica, pero la decoración que le pegas encima ya es renacentista, con motivos clásicos, medallones, escudos, querubines. Es literalmente la transición hecha piedra, el momento exacto en que un estilo se está convirtiendo en otro, y los dos conviven en la misma pared. La fachada de la Universidad de Salamanca, de hacia 1520, es el ejemplo que todo el mundo conoce, con su famosa rana tallada que los estudiantes se vuelven locos buscando. Y entonces aparece en escena el gran personaje de este momento, Carlos V. El emperador, el hombre más poderoso del planeta, que reina sobre España, sobre medio Europa y sobre las Indias, aquel imperio donde no se ponía el sol. Y Carlos V tiene un gusto mucho más serio, más romano, más imperial que el plateresco. Él quiere arquitectura a la italiana de verdad, grandiosa, severa, clásica. Y aquí te tengo que contar uno de los Frankenstein más espectaculares y más polémicos de toda la historia de España, el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada. Imagínate la escena. Granada, recién conquistada, con la Alhambra, ese palacio nazarí delicadísimo, todo arcos de herradura, yeserías como encaje, patios con agua, la cumbre del arte musulmán en Occidente. Y Carlos V va y manda plantar, pegado a ese conjunto, hacia 1527, un palacio renacentista absolutamente romano, un edificio cuadrado por fuera con un patio redondo por dentro, una rotonda de columnas clásicas que parece sacada de la Roma de los Césares. Lo diseña Pedro Machuca, un arquitecto español que había estado en Italia y había bebido directamente de las fuentes del Renacimiento más puro. Y ahí lo tienes, el choque de dos mundos uno al lado del otro, el refinamiento musulmán y la grandiosidad imperial romana, conviviendo en el mismo recinto. Para muchos es un atropello plantar eso al lado de la Alhambra. Para otros es una de las joyas del Renacimiento europeo. Las dos cosas son verdad a la vez, y eso es justamente lo que lo hace fascinante.
Pero vamos a las catedrales, que es lo nuestro. La Catedral de Granada es el gran ejemplo de catedral renacentista española, y otra vez es pura mezcla. Se empieza en 1523 con trazas góticas, de la mano de Enrique Egas. Pero enseguida entra un genio, Diego de Siloé, que en 1528 coge el proyecto y lo reconduce hacia el pleno Renacimiento. Y lo que hace Siloé es una maravilla de inteligencia. Mantiene la altura y la planta heredadas del esquema gótico, pero lo viste todo de lenguaje clásico, de arcos redondos, de columnas, de proporción romana. La Capilla Mayor de Granada, esa gran rotonda donde los reyes católicos querían su mausoleo, es una de las cosas más impresionantes del Renacimiento español. Otra vez, hueso gótico, piel renacentista. Empiezas a ver el patrón, ¿verdad? En España casi nada nace puro. Casi todo es una conversación entre el estilo que se va y el que llega. Y el discípulo de Siloé, un tal Andrés de Vandelvira, va a llevar este renacimiento a su perfección en tierras de Jaén. La Catedral de Jaén, que Vandelvira diseña a partir de 1548, es quizá la catedral renacentista más coherente, más pura y más serena de toda España. Sin las mezclas góticas de Granada, ya con un proyecto pensado entero a la italiana, con esa horizontalidad, esa proporción, esa calma. Y ojo, porque esa Catedral de Jaén, ese modelo concreto de Vandelvira, se convirtió en plantilla. Lo que Vandelvira y los suyos hicieron en Andalucía fue el modelo que cruzó el Atlántico. Y esto es importantísimo y muchas veces se nos olvida, porque mientras esto pasaba en España, al otro lado del mar se estaba construyendo un continente entero. Los españoles llegan a América y empiezan a levantar ciudades, y en el centro de cada ciudad, ¿qué ponen? La plaza y la catedral. Las catedrales de México, de Puebla, de Lima, de Cuzco, de Santo Domingo, se levantan siguiendo estos modelos españoles, este renacimiento que partía de Andalucía. Los planos, los maestros de obra, las ideas, viajaban en barco desde Sevilla. Así que cuando hoy te plantas delante de la Catedral de Ciudad de México, estás viendo, en el fondo, a los nietos arquitectónicos de Vandelvira y de Siloé. España no solo construyó sus catedrales, exportó su manera de construir a medio mundo. Ese imperio donde no se ponía el sol también era un imperio de piedra, de planos y de canteros. Pero el Renacimiento, con toda su calma y su razón, con todo su orden y su equilibrio, va a durar relativamente poco en su forma pura. Porque España, a finales del siglo XVI, entra en una etapa rarísima y contradictoria. Por un lado sigue siendo el imperio más grande del mundo. Por otro, empieza a notar grietas. Hay una crisis religiosa tremenda sacudiendo a Europa. La Reforma Protestante, que ha partido a la cristiandad en dos y que tiene a la Iglesia Católica aterrorizada de perder fieles. Y España se erige en la gran campeona del catolicismo, la espada de la contrarreforma. Y para esa batalla por las almas, la razón serena y fría del Renacimiento se va a quedar corta. Para reconquistar corazones no vas a usar la lógica. Vas a usar la emoción, el espectáculo, el asombro, el puro impacto en las tripas. Y de esa necesidad, la de emocionar y deslumbrar al fiel cueste lo que cueste, va a nacer el estilo más exagerado, más teatral y más espectacular de todos: el barroco. Y el barroco hay que entenderlo, antes que nada, como un arma de propaganda, porque eso es exactamente lo que era. Estamos en el siglo XVII y la Iglesia Católica está librando una guerra por las almas contra el protestantismo. Y los protestantes habían dicho una cosa muy concreta: nada de imágenes, nada de lujo, nada de oropel en los templos, austeridad y la Biblia y punto. ¿Y qué hace la Iglesia Católica en respuesta en aquel concilio de Trento que marca la contrarreforma? Justo lo contrario. Decide que el arte tiene que emocionar, conmover, deslumbrar, meterte la fe por los ojos y por el corazón. Si los protestantes vacían sus iglesias, nosotros las llenamos hasta reventar. Si ellos apuestan por la frialdad de la razón, nosotros apostamos por el incendio de la emoción.
El templo barroco tiene que ser una experiencia que te deje sin aliento, que te haga caer de rodillas casi sin querer. Y eso, traducido a la piedra, ¿cómo se ve? Pues se acabó la calma del Renacimiento, se acabaron la simetría serena y la línea recta y reposada. Ahora todo se mueve. Las fachadas se curvan, se ondulan, entran y salen, juegan con la luz y la sombra. Las columnas, fíjate en esto, se retuercen sobre sí mismas como un tornillo. Son las columnas salomónicas, que parecen estar en movimiento, vivas. Todo se recarga, se llena de adornos, de hojas, de ángeles, de nubes, de rayos de sol tallados. Y entra el oro, mucho oro, sobre todo en los retablos de madera dorada que cubren las paredes del suelo al techo. Ese oro, por cierto, venía en gran parte de América, de las minas de las Indias. El barroco español brilla, literalmente, con el oro del imperio. Es la arquitectura del asombro, pensada para que el pobre campesino que entrara desde el barro de la calle se sintiera transportado de golpe a una visión del cielo, abrumado, sobrecogido. Y aquí está la gran paradoja, la contradicción brutal de todo esto, y conviene decirla claramente. España monta este despliegue de oro y de grandeza justo cuando el imperio empieza a hundirse. El siglo XVII es el del declive, las guerras que no se ganan, las arcas reales vacías, las bancarrotas una detrás de otra, el hambre, la peste, la decadencia. Y sin embargo, cuanto peor van las cosas de verdad, más oro y más espectáculo se pone en las iglesias. ¿Por qué? Pues precisamente por eso. Cuando un poder se siente débil, cuando se nota la crisis, es cuando más necesita aparentar, más necesita demostrar hacia afuera una fuerza y una gloria que por dentro se le está escapando. El barroco español es en parte la fachada magnífica de un imperio que se desangra por detrás. Y eso, ¿qué quieres que te diga?, lo hace todavía más fascinante y más humano. Vamos al ejemplo estrella, el que te prometí hace un buen rato y que ahora vas a entender perfectamente. Santiago de Compostela. ¿Te acuerdas de que te insistí en que la Catedral de Santiago, por dentro, es una iglesia románica del siglo XII, una de las mejores de Europa? Pues quédate con eso, porque ahora viene la jugada. En el siglo XVIII, entre 1738 y 1750, un arquitecto gallego, Fernando de Casas Novoa, levanta delante de aquella vieja fachada románica una nueva fachada barroca colosal. Es la fachada del Obradoiro, esa imagen que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en Santiago, la que sale en las fotos, la que ven los peregrinos al llegar a la plaza, ese estallido de piedra de granito con sus dos torres altísimas que sube hacia el cielo como una llamarada. Y aquí está lo genial, y quiero que lo entiendas bien, porque no es ningún engaño ni ningún truco. Esa fachada barroca no destruyó el pórtico de la gloria románico que hay justo detrás, lo protegió. La fachada del Obradoiro es como una funda gloriosa, una piel barroca espectacular puesta delante para tapar el desgaste de los siglos y, de paso, darle a la catedral la cara monumental que el gusto del XVIII exigía. Así que cuando estás en la plaza del Obradoiro, estás viendo el siglo XVIII. Y cuando cruzas esa puerta y entras, retrocedes de golpe 600 años y te plantas en el románico del XII, ante las figuras sonrientes del maestro Mateo. Una catedral, dos mundos, 600 años de distancia separados por un muro. Ese es el Frankenstein español en su versión más sublime. No es una catedral peor por ser de muchas épocas. Es muchísimo mejor porque es muchas catedrales a la vez. Y como Santiago hay decenas de casos por toda España. Te decía antes que en Toledo, dentro de aquella catedral gótica del siglo XIII, hay una locura barroca. Es el transparente que talla Narciso Tomé hacia 1732. Lo que hizo este hombre fue abrir un agujero en la bóveda gótica, en pleno techo medieval, para que entrara un chorro de luz natural. Y alrededor montó una explosión de mármoles, bronces, ángeles y nubes, de manera que la luz del sol cae sobre el altar como si fuera la propia gracia divina bajando del cielo. Es teatro puro, es un efecto especial del siglo XVIII
metido con calzador dentro de una catedral del XIII. Y funciona, vaya si funciona, te quedas con la boca abierta. O la fachada de la Catedral de Murcia, otra maravilla, obra sobre todo de Jaime Bort a partir de 1736. Una fachada barroca cóncava, curvada hacia adentro como un gran abrazo de piedra, con un movimiento, un dinamismo y una riqueza decorativa que la convierten en una de las cumbres del barroco español. Y detrás, otra vez, una catedral que es gótica en su origen, con añadidos renacentistas, con una torre que tardó siglos en terminarse y que mezcla varios estilos según va subiendo. Lo de siempre. La fachada que ves desde la plaza te cuenta el siglo XVIII, pero el edificio entero es un libro de historia de 500 años. Y aquí, con el barroco, con esos últimos estallidos de oro y de curvas del siglo XVIII, se cierra la gran época de las catedrales españolas. Después vendrá el neoclásico, que es como una vuelta a la calma del Renacimiento, una reacción contra tanto exceso barroco, queriendo recuperar otra vez la sobriedad de Grecia y Roma. Y mucho después, ya en pleno siglo XIX y XX, vendrán las restauraciones, las reconstrucciones y los remates de torres que llevaban siglos esperando terminarse. Pero también aparecerá algo completamente nuevo. Porque si el neoclásico había mirado otra vez hacia Grecia y Roma buscando orden y equilibrio, a finales del siglo XIX surge en Europa un movimiento que quiere romper las reglas y buscar formas nuevas inspiradas en la naturaleza. Es lo que conocemos como modernismo. Y aquí España juega una carta única. Porque aparece un arquitecto inclasificable, un genio extraño que parece haber estudiado todos los estilos que hemos recorrido durante este vídeo para luego desmontarlos y volver a construirlos a su manera. Antonio Gaudí, y su gran obra es la Sagrada Familia de Barcelona. Lo fascinante es que la Sagrada Familia no rompe con la historia de las catedrales españolas. Al contrario, la resume. Cuando la miras, ves torres que se elevan hacia el cielo con la misma obsesión vertical del gótico. Ves una complejidad estructural heredera de siglos de experimentación arquitectónica. Ves simbolismo religioso hasta el último rincón, como en las grandes catedrales medievales. Pero al mismo tiempo todo parece nuevo. Las columnas ya no imitan modelos clásicos. Se ramifican como árboles. Las fachadas parecen organismos vivos. Las formas dejan de inspirarse en otros edificios y pasan a inspirarse directamente en la naturaleza. Es como si después de 1000 años de arquitectura religiosa, alguien hubiera decidido volver a empezar desde cero, utilizando todo lo aprendido durante el camino. Y quizá lo más increíble sea que la historia sigue escribiéndose delante de nuestros ojos. La construcción comenzó en 1882. Más de 140 años después, todavía continúa. Varias generaciones de arquitectos han trabajado en ella, viendo cómo la obra avanzaba durante décadas, sabiendo que jamás llegarían a verla terminada. Y lo más increíble es que la historia sigue desarrollándose mientras hablamos. En 2021 se inauguró la Torre de la Virgen María, coronada por una inmensa estrella luminosa que cambió para siempre el perfil nocturno de Barcelona. Y hay algo casi poético en todo esto. Porque después de recorrer 2000 años de historia, desde los arcos romanos hasta el barroco, desde los reyes visigodos hasta los austrias, hemos llegado a un momento que nuestros propios abuelos no pudieron ver. La culminación de la torre principal fue bendecida en 2026 por el Papa León XIV, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí. 100 años después de que el arquitecto muriera atropellado por un tranvía sin haber visto acabada su obra, su proyecto seguía creciendo hacia el cielo. Piénsalo un momento. Hemos recorrido el románico del siglo XI, el gótico del XIII, el renacimiento del XVI y el barroco del XVIII. Y al final del viaje nos encontramos con una catedral que sigue creciendo en pleno siglo XXI. Porque esa es quizá la mayor lección de toda esta historia. Las catedrales nunca estuvieron terminadas. Siempre fueron proyectos de varias generaciones. Organismos vivos que cambiaban con cada época. Y la Sagrada Familia no es una excepción.
Es simplemente la última página por ahora de un libro que empezó a escribirse hace casi 2000 años. Y ahora, fíjate en el viaje que hemos hecho, porque cuando lo ves, todo seguido tiene un sentido brutal. Empezamos con unos romanos que nos dejaron el arco redondo y la idea de construir en grande. Seguimos con unos visigodos y su arco de herradura, y con aquellos reyes asturianos acorralados que en plena miseria levantaron joyas como el naranco. Llegó el románico, oscuro, macizo, de muros como fortalezas, porque era el arte de una España en guerra, asustada, que rezaba en penumbra y se protegía tras la piedra. Después, cuando llegó la paz, el comercio y el dinero a las ciudades, estalló el gótico, que vació esos muros, levantó las naves hacia el cielo y llenó España de luz y de vidrieras de colores, porque ahora había orgullo y había con qué pagarlo. Vino el renacimiento de la mano del imperio, que recuperó la razón, la proporción y la serenidad de Roma, y que cruzó el océano para construir las catedrales de América. Y terminó el barroco, teatral, dorado, exagerado, el último gran grito de un imperio que quería deslumbrar al mundo justo cuando se le escapaba el poder entre los dedos. Y todos esos siglos, todas esas modas, todos esos miedos y esos orgullos y esas crisis, no están en un libro guardado en un cajón. Están ahí fuera, en piedra, en la plaza de tu ciudad, esperando a que alguien sepa leerlos. Porque eso es lo que de verdad son las catedrales. No son edificios terminados, son organismos vivos que llevan 800, 900, 1000 años creciendo, que se empezaron en una época y se siguen tocando hoy, que tienen un pie en el románico y otro en el barroco y un dedo en el siglo XXI. Cada generación les ha dejado su huella encima y por eso casi ninguna es de un solo estilo. Y eso, lejos de ser un defecto, es lo que las hace únicas. Son el mejor relato que tenemos de quienes hemos sido. Así que ahora te toca a ti. La próxima vez que pases por delante de la iglesia de tu pueblo o de la catedral de tu ciudad, no pases de largo. Para, levanta la vista. Mira los arcos. ¿Son redondos o terminan en pico? Mira los muros. ¿Son gruesos y oscuros o están llenos de ventanas y de luz? Mira la fachada. ¿Es serena y ordenada o se retuerce llena de adornos y de oro? Y fíjate sobre todo en las costuras, en los sitios donde un estilo choca con otro, donde se ve que una parte es de un siglo y la de al lado de otro. Porque ahí, en esas costuras, es donde la piedra te está contando, gratis y para siempre, la historia entera de España. Solo hay que salir a la calle y mirar hacia arriba.